Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Carvajal Alfonso, estudiante de la Universidad de Cuauhtémoc del doctorado de Ciencias en la Educación. Hoy quisiera explicar sobre lo que significa la hipótesis en un proceso de investigación. Se plantea como una respuesta anticipada y tentativa a una pregunta. De por sí la hipótesis constituye una solución probable al problema. Son enunciados teóricos supuestamente que pueden ser verificables o no. Por ser hipótesis se hacen al inicio de la investigación para que al final sean comprobados. Las hipótesis tienen unas formas de redacción que cumplen como es una proposición simple. La idea es que no sea robusta, la idea es que abarque una situación real, que sea una afirmación aun cuando en el proceso sea verdadera o falsa, que no se redacta en forma imperativa, interrogativa o explicativa, y que se evidencien sobre todo la relación entre variables en la hipótesis. Bien, como hay diferentes metodologías de la investigación, desde la parte cualitativa, cuantitativa o mixta, también depende de la visión cómo se desarrolla la hipótesis. Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre la hipótesis desde la visión de la visión cualitativa. Primero, como todo, como es desde la visión cualitativa, parte de un paradigma hermenéutico, es decir, que revela datos que no son fáciles de observar. Datos con sentido. Significa que lo que se está buscando es lo que hay detrás de un fenómeno. En esta ocasión, muchos de los fenómenos no son cuantificables, por lo tanto no van a obtener datos estadísticos y va a ser producto de un análisis subjetivo a partir de técnicas que permiten esos análisis, pero evitando que sean matemáticos o cuantificables. Por lo tanto, este tipo de hipótesis parten de las categorías de investigación, que pueden ser deductivas o inductivas. Aunque para la investigación cualitativa no es necesaria el desarrollo de una hipótesis, lo que se recomienda más que todo es el reconocimiento de un contexto, de todos los elementos que llevarían dentro de un contexto donde pone en evidencia la población a la que se le va a desarrollar el estudio. Por lo tanto, entonces parte de categorías que son conceptos que hacen parte de la investigación, es decir, que no son observables directamente. Como hablaba, son categorías deductivas o inductivas. Deductivas significa que parten de una teoría, surgen del marco teórico. E inductivas, es decir, que durante el estudio se generaron fueron unos datos emergentes durante el estudio o durante el desarrollo, durante el análisis de la aplicación de técnicas de recolección de datos. Bien, ahora continuamos con la hipótesis cuantitativa desde la investigación cuanti. Esta, por lo tanto, se referencia desde relacionar variables. Aquí ya no hablamos de categorías, sino hablamos de variables. Estas variables, lo que se busca es relacionar variables, es decir, obtener información contable o estadística. Por lo tanto, parte de un paradigma positivista, es decir, que solamente se pueden recoger este tipo de información a partir de instrumentos validados, instrumentos que realmente entreguen información verídica y cuantificable. Proporciona explicaciones y sobre todo la idea es que prueba la teoría. Por lo tanto, se reconoce que las hipótesis tiene ciertas características. La primera es que es plausible, es decir, que hay una relación entre el fenómeno y el marco teórico, que también debe ser contrastable, es decir, que hay un procedimiento de contraste de los objetivos
que parten de la ciencia, es refutable, es decir, que parte de una experiencia y que puede ser refutable a medida que se va dando la investigación. Es precisa, significa que debe ser formulada en términos claros y concretos, evitar la ambigüedad y la confusión para que no solamente yo sea quien entienda el proceso investigativo, sino para los demás sea claro el punto de vista de la hipótesis. También debe ser comunicable, es decir, comprendida de una única manera, y general, es decir, que debe superar el caso individual al que ha sido desarrollada para poder ser aplicada a otros casos de otras investigaciones. Bueno, hablamos de una clasificación de las hipótesis. Entonces, aunque hay muchas más clasificación, solamente se recogen aquí las cinco más importantes. Entonces, existe una hipótesis nula, es una hipótesis que indica que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. La hipótesis alternativa es la que intenta explicar el fenómeno cuando se rechaza la hipótesis de trabajo y por alguna razón no se acepta la hipótesis nula. La hipótesis descriptiva son suposiciones respecto de rasgos, características o aspectos de una organización o de un fenómeno o de una persona. Hipótesis estadística son suposiciones formuladas en términos estadísticos, y la hipótesis de trabajo es aquella que sirve al investigador como base para su investigación. Aunque hay otros tipos de hipótesis como son las teóricas, empíricas, descriptivas, explicativas, sencillas, etc. Esas son las más básicas de la clasificación de hipótesis. Como estamos hablando de una hipótesis desarrollada a partir de la investigación cuantitativa, se habla por supuesto de variables. La variable es una característica o un atributo o cualidad que debe estar presente en individuos, en sociedades o grupos. Puede presentarse en matices o modalidades diferentes, en grados o magnitudes distintas a lo largo de la investigación. Por lo tanto, hablamos de variables independientes, que significa que se denomina todo aquel aspecto que se consideran causa en una relación entre variables. También pueden aparecer variables dependientes, que se conocen como el resultado del efecto producido de una acción de una variable independiente. Y variables intervinientes, que significa son aquellos aspectos, hechos o situaciones del medio ambiente que están presentes o intervienen en el proceso de interrelacionar tanto las variables dependientes como las independientes. Entonces, de allí hemos terminado. Por lo tanto, la hipótesis es un proceso muy importante dentro de una investigación que le provee al investigador un supuesto de cómo puede llegar a resultar su investigación. Es importante en la medida en que el investigador comienza a tener un camino en el cual va a desarrollar su investigación, su proceso de investigación, a tal punto que es realmente esta hipótesis va a volverse verdadera o falsa según cómo sea el ritmo del proceso. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue el desarrollo del trabajo de la hipótesis. Hasta luego.